Muy bien, pues una vez que hemos realizado nuestros primeros estudios del tono piel, vamos inmediatamente a empezar a llevar esta información hacia nuestra ilustración digital, pensando que a partir de la ilustración fija, una vez que empezamos a hacer esto aplicado ya sea a una ilustración digital o bien si se va a enfocar a la animación capa por capa, dibujo, el trazo tendrá que ser la primera capa y posteriormente empezar con los colores sólidos. Ya he hecho algún estudio de iluminación y posteriormente viene el texturizado. Entonces es lo que estamos haciendo en esta fase. Si bien en este momento tenemos que practicarlo en la imagen estática, hay que pensar que todo este procedimiento se va a repetir en cada uno de los cuadros de nuestra animación. Muy bien, en nuestra capa de piel he generado aquí nuevamente un clipping mask. Introducir esto aquí, vamos a generar una capa para empezar a probar nuestra, nuestra textura. Voy a utilizar la que he generado aquí y sería importante en este caso partir de la información que tenemos ya en nuestro formato de texturas para empezar a tomar información ya sea de los tonos que vamos a ir aplicando. Comencé con este, por ejemplo. Entonces tengo nuevamente el pincel que yo he creado, este pincel que tiene una textura digital a partir de formas. Vamos a, nuevamente a tomar información de color aquí. Pues ver que podemos tomar información de color de nuestro archivo. Bien, y entonces voy a empezar a utilizar este tono para dar textura a mi piel. He mencionado que el tono piel tiene una base generalmente de este tono azul. En realidad, cuando quieras generar un tono de piel más realista, siempre vamos a tener este tono de piel en la capa, digamos, más inferior. Aquí, como estoy haciendo la referencia que mi personaje va a tener estas cualidades, vamos a pasar a nuestro formato en Pinterest, en donde tenemos la referencia del tono de piel que estamos ocupando. Vamos a buscar algunas referencias de tono piel diversas. Ahorita, por el momento, estoy ocupando esta referencia. Entonces, estoy manchando la piel. Aquí primero con un color un poco más saturado de azul. Puedo ir abriendo mi pincel porque aquí el pincel, mientras más lo abra, me genera una textura más sutil. Ahí empiezo a manchar. Si la empiezo a hacer cada vez más pequeña, reducir el tamaño, a golpear ligeramente más fuerte el pincel, ahí voy teniendo capas quizá más oscuras de tono. Vamos a ir con las sombras. En este caso empecé con un tono medio y puedo generar otra capa para tener nuevamente ya lo que va a ser información de tono. Aquí vamos a poner mid-tone. Y voy a poner la información de mi segunda referencia de tonos piel. Posteriormente ya haré un grupo con todas estas capas. Ahora vamos a generar un tono color, más bien las sombras de este tono. Importante siempre nombrar nuestras capas para evitar que se pierda la información y saber exactamente qué es lo que tengo en cada una de ellas. Tomo información ya de mi esfera, en donde tengo el tono quizá más insaturado, ese tono que se va al verde, verde, azul, azul verde más bien, sería la manera correcta de nombrar este tono. Puedo también generar aquí una mancha. Y recordar que como tengo el clipping mask, solamente estoy pintando en donde tengo la información de la capa de tono. Ahora vamos a tener sombras en esta parte de aquí. Puedo hacerlo un poco más grande y tomar quizá el borde de mi pincel. Aquí he cambiado accidentalmente de pincel. Vamos a hacerlo más pequeño apretando nuestro tajo del teclado. Control Alt en PC y clic de nuestra pluma digital, que sería el botón derecho, generalmente, el botón izquierdo más bien.
Tengo dos tipos de textura, una que es un poco más oscura, un pincel que tiene un poco más de opacidad, y aquí ese tiene más transfer, es decir, si presiono un poco más estoy generando nuevamente el peso distinto de la tableta, me puede generar aquí un tipo de transferencia distinta y empezar a generar capas cada vez más oscuras. Aquí tengo sombras de este lado, tengo sombras debajo de la nariz. Tengo sombras debajo de esta zona aquí junto a los ojos. Vamos a buscar nuevamente mi pincel que tenga un poco más de transferencia. Para tener más control del peso. Y vamos a ir viendo cómo se va pigmentando. Desde luego ya tenía un color base, pero aquí lo interesante es ir viendo que puedo manejar distintas versiones. Si mi personaje las va a tener, en este caso sí, va a tener una transición de los tonos de piel, dependiendo sus características. Aquí el personaje puede adquirir más o menos fuerza, se puede parecer más a esta muerte que va perdiendo, se va alejando, va generando una, una piel quizá más, esa sensación de piel como de un cadáver, ¿no? Vamos a ir generando estos tonos de sombra. Ok, estoy en la capa de midtone. Vamos a regresar aquí un paso. Para generalmente mis máscaras de capa, por ejemplo, cuando estoy manejando sombras, estas sombras las puedo manejar en la versión multiplicar, que aún las oscurece un poco más, si nos damos cuenta. Aquí podría borrar con el mismo pincel. Vamos a generar una goma. Ahí borrando, por ejemplo, ciertas manchas también con textura. Ok, ahora vamos a las luces, donde voy a tener tonos quizá un poco más insaturados, más saturados hacia las zonas más luminosas. Vuelvo a tomar información de la textura que acabo de generar y entonces rápidamente vamos haciendo las pruebas para que no nos tome demasiado tiempo ir generando. Podemos pasar de inmediato al formato, empezar a añadir. Entonces ahora la información de luces, esta está demasiado rosada, vamos a generar aquí un tono con nuestro gotero. Y aquí empiezo a puntear un poco más, ya que va a ser más perceptible. Ahora recordé que igual aquí tengo zonas un poco más de iluminación, pero también me falta generar un poco de sombra debajo de los ojos. Vamos a ocupar el tono más oscuro nuevamente y regreso de inmediato a mi formato en la capa correcta. Aquí tengo la capa en multiplicar y entonces está sumando información de píxeles, los píxeles oscuros de cada una de las capas, lo que hace que sea translúcida y entonces podamos tener información de la capa inferior. Aquí voy a bajar nuevamente la capa y dar un poco de tintura a esto, a esta sombra debajo de la nariz. Sin que sea demasiado pesada la sombra. Debajo de los labios también.
puntear un poco las sombras en texturas, por ejemplo, que tengo en la barba, ya que va a generar distintos pesos, distintas sombras. Entonces aquí también todavía puedo a lo mejor generar una sombra más oscura, llevando aquí en mi rueda de color, y si tenemos el cubo, bajando aquí la información hacia los tonos insaturados. Quedamos que en vertical cambiamos simplemente la iluminación y lo vuelvo a probar aquí. Entonces, Alt, Control Alt para la tecla B. Tenemos el pincel y aquí lo que hago es nuevamente arrastrar de izquierda a derecha. Tendría saturación y opacidad si lo empiezo a mover hacia arriba y hacia abajo. Ahí vemos que cambió el 99%, 44%. Si lo muevo hacia arriba y hacia abajo con el mismo atajo, ahí estoy cambiando la opacidad. Aún no he generado un pincel para la textura del cabello. Podría funcionar un pincel que tenga, desde luego, textura de puntos. Vamos a hacerlo en la siguiente referencia para que tengamos esa guía. Por ahora estoy tratando de puntear. Por ahora estoy tratando de hacer un poco de textura también. Bueno, aquí en las zonas en donde va a ser translúcido, a lo mejor puedo generar una sombra un poco más oscura, más pesada, entre los labios también, un poco más pequeña. Y bueno, ese pincel que he generado con esa textura digital, a la que le he hecho un efecto simplemente borrando ciertas zonas con pinceles un poco más texturizados, me ha generado un pincel bastante interesante para trabajar en la textura piel. Generalmente también otro tipo de texturas que podemos ocupar pueden sumar información. Vamos a ver posteriormente algunos efectos también con imágenes. Aquí por ahora sigo trabajando. Ahora vamos a nuestra textura en tonos quizá un poco más rosáceos. Vamos a ver si añadimos un poco de información de color, aunque ya la tengo en la parte superior. Por ahora voy a recuperar un poco del tono luz y quiero volver a mi sombra. Por supuesto, una capa está encima de la otra. Y aquí generalmente las zonas de luz, aquí podría tener un poco más oscuro el párpado. La textura del pincel está bastante abierta. Así que en este caso vamos a bajar un poco la opacidad. Y aunque todavía no tengo la textura del cabello, aquí voy a generar una mancha un poco más grande. Todos los que se alcancen a ver. Ahora vamos a puntear un poco esto. Y ya me esperas mi guía exactamente para saber exactamente dónde tengo tonos medios, pues tengo que ir a estas zonas de aquí. Tengo algunos tonos verdáceos un poco más saturados que se ven interesantes. Entonces puedo volver a pintar en algunas zonas con un poco más de textura. Por ejemplo, hacer un tono medio aquí al lado de la nariz con algo de textura. Bueno, siempre es importante saber dónde detenerse para no seguir destruyendo. Aquí no estamos afectando para nada los colores previos. Podemos hacer pruebas trabajando con, podemos hacer pruebas trabajando con diferentes tonos y generando diferentes texturas.